Hola, ¿me escuchan? Sí, Doc, se escucha. Ah, perfecto. No, Buenas tardes. buenas tardes. Me avisaba que mi micrófono no andaba, así que estaba ahí. Roberto, te veo. ¿Ahora me escuchás? Sí. Bien. Estaba muteado. Estabas muteado. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Todos los participantes se mutean y vamos a dejar que el doctor Báez tenga su micrófono abierto y yo les voy a decir cuando empezamos, porque también la idea mía es grabar la charla, a ver si me deja, porque me Se está pareciera... grabando ahora, Silvia. Ya la está grabando, sí, sí. Igual después se edita la charla, se edita para que se pueda después subir a la página de la universidad. La idea es esa, que esta charla, por eso vamos a tratar de hacerla así. El doctor Báez va a presentar el caso, va a hablar acerca de la parte reumatológica de la paciente, después voy a continuar yo, y las preguntas y todo se las van anotando para el final, cosa que no tengamos interrupción en la charla porque se va a grabar. Ok. Perfecto. Y la hora que es, me parece que podríamos empezar, ¿no? Son 11 participantes y, bueno, están ahí, Bueno, los vemos a los chicos ahí que están. En general, a veces cuando hacemos Ateneo nosotros se van agregando por ahí a medida que uno va Sí, avanzando también. ¿querés esperar un ratito, Robert? No, cuando vos digas, Silvia. No, cuando vos digas.
Bueno, ¿querés empezar? Dale, te doy Bueno, el ok, Robertito. Entonces vos, vos vos me va... me vas diciendo y yo voy pasando Sí, las diapos. sí, sí. Así que cuando vos digas. Bueno, ahí pasamos la primer diapo. Bueno, entonces, como ustedes todos saben, el doctor Báez es médico reumatólogo, es un colaborador, o nosotros somos colaboradores del doctor, trabajamos en equipo desde hace muchos años, es médico reumatólogo y está dentro de los primeros médicos que vio a la paciente que vamos a presentar el ingreso a la clínica Roca. Así que Roberto, si querés, empezá. Bueno, gracias Silvia, un gustazo para mí compartir una actividad con vos, tantos años trabajando juntos, de verdad es un gran gusto. Bueno, esta es una paciente de 54 años que acudí a verla a la clínica porque estaba internada en sala común, tenía hecho ya una PCR para SARS-CoV-2 que era negativo, y como antecedentes así de relevancia, marcaría de que tiene el antecedente de tabaquismo de jerarquía. Esta paciente yo la vi en el año 2013, 2 consultas tuvo en mi consultorio, en ese momento tenía poliartralgias con signos de sinovitis, o sea, con proceso inflamatorio en algunas de ellas, sobre todo en las manos. Tenía un laboratorio con eritro de 49 y PCR de 48, o sea, reactantes bien elevados. Un FAN de 1,80, límite dudoso, y además un anticuerpo anti-ENA negativo y un factor reumatoideo y un CCP negativo. Y en la radiografía había algunos signos de artrosis, pero sin erosiones. En ese momento yo interpreto el cuadro como una AR temprana, con serología negativa por lo menos hasta ese momento, y la medico con drogas modificadoras de artritis convencionales, en ese caso fue metotrexato y prednisona a bajas dosis. Lo único que quiero comentar ahí, que después si quieren al final lo podemos ampliar, es que la calificación de AR temprana es muy importante porque determina una ventana de oportunidad para la enfermedad. Pero hace 2 consultas, inicio el tratamiento y no veo más a la paciente. Siguiente. En la internación, la paciente tenía algunos datos positivos, había abandonado totalmente la medicación, por lo menos un año o 2 atrás, y se presenta con un Raynaud franco, referido por la paciente y confirmado por nosotros. Tenía artralgias, refería a artralgias crónicas, yo constaté un proceso inflamatorio leve en una de las rodillas, no en las manos. Sí tenía esclerodactilia, después voy a mencionar algo más descriptivo de esclerodactilia, y estaba en insuficiencia renal, con una anemia bien marcada, y como dato agregado, un derrame pericárdico. Entonces, los diagnósticos presuntivos que yo planteé, o que planteamos cuando lo vimos en ese momento, era esclerodermia, una enfermedad mixta de tejido conectivo, una enfermedad indiferenciada de tejido conectivo, o que también pudiera ser una superposición de artritis reumatoidea con alguna otra autoinmune. Siguiente. Bueno, se solicita laboratorio, que después los voy a mostrar, pero quiero mencionar algunas cositas con respecto a esclerodermia, que porque es el diagnóstico presuntivo más firme. Básicamente, para situarnos ante esta patología, tenemos esclerodermia localizada y esclerodermia sistémica. La localizada, hay una forma que es lineal, que eso es más frecuente en los niños, y una forma que se llama morfea, que esa sí se ve en adultos, y que lo único que tiene es esta lesión, una lesión en piel y nada más. Y existe una esclerosis sistémica que se divide, esta es una clasificación, en preesclerodermia, en forma limitada, forma difusa, y hay una forma que es esclerodermia sin esclerodermia, que esto lo remarco teniendo en cuenta las características de estas pacientes. También hay una forma descrita que es la fascitis eosinofílica, que son lesiones esclerodiformes relacionadas a sustancias químicas. Pero lo que resalto es la posibilidad de que podamos estar ante una esclerodermia sin lesiones típicas de esclerodermia. Sigamos. Para
mencionar algunas cosas más con respecto a esclerodermia. La afección cutánea es muy importante, obviamente, y dentro de eso está una foto y al lado un examen que se llama capilaroscopía, que es un examen muy importante para determinar las características de los capilares, y eso ayuda al diagnóstico. Esto es una cosa sencilla, se puede hacer acá lo hace la doctora López Cabanilla, así que tener en cuenta este examen. Y la piel, que se describe en 3 etapas: una etapa edematosa, después una etapa indurada y después una etapa atrófica. La foto que se ve ahí es una foto, digamos, grosera en cuanto a síntomas, no siempre se presenta así un paciente, o como ven en la foto de arriba. Quiero decir que esta paciente que nos ocupa tenía en la zona lumbar, a la palpación, una zona indurada, pero estaba con edema, y la verdad es que ahí no sabemos si pudiera ser una fase edematosa o edema de decúbito, y sumado al hecho que estaba en insuficiencia renal crónica. Y el otro dato muy importante en estas patologías es la esclerodactilia. ¿Cómo se define la esclerodactilia? Se define como endurecimiento de las manos, alisamiento de la piel, brillosa, desaparecen las faneras, y generalmente las manos adoptan una posición en semiflexión. Esta paciente tenía claramente una esclerodactilia, eso no había ninguna duda. También a veces encontramos úlceras en la punta de los dedos, obviamente relacionado con el Raynaud, y las áreas de hiperpigmentación suelen estar a veces rodeadas por áreas de hipopigmentación, como se ve en esa foto. ¿Sigamos? Un repaso general, no voy a ahondar mucho en esto porque no es la idea, pero un repaso general para que nos situemos delante de esta patología. Es una patología que frecuentemente da afección articular, con dolor, rigidez y a veces inflamación, a veces acompañado de calcinosis subcutánea cerca de las articulaciones. La afección gastrointestinal es muy importante, fundamentalmente el esófago, con síntomas como disfagia, pirosis, dolor. Y en realidad lo que suele ocurrir es que hay una disminución franca del tono muscular. Una cosa que se ve con frecuencia es una complicación con cándidas, por eso hay que tenerlo en cuenta, y lo otro, tener en cuenta que aumenta el riesgo de esófago de Barrett. El intestino delgado también puede estar comprometido, desde síntomas generales, náuseas, vómitos, hasta oclusión intestinal. Puede haber mala absorción por sobrecrecimiento bacteriano. La afección cardíaca, desde derrame hasta topamiento cardíaco. Derrame es el síntoma más frecuente, pero puede haber arritmia, puede haber angor, y por supuesto una insuficiencia cardíaca asociada secundaria a hipertensión pulmonar. Afección renal no voy a comentar nada, pues se lo dejo a Silvia. Sigamos. Pero esclerodermia, el punto siempre para nosotros más importante es el pulmón, porque por la frecuencia de compromiso pulmonar, y porque en realidad la mortalidad de estos pacientes habitualmente está en su compromiso pulmonar. Una forma es la UIP, que es una patología absolutamente de fibrosis, como se ve en la tomografía y también en la radiografía, con panal de abeja. Esta forma de compromiso pulmonar de la esclerodermia tiene un pronóstico malo porque tiene una escasísima respuesta a los tratamientos. ¿Sigamos? Y la otra forma, que es una forma más inflamatoria, por eso en la tomografía se ve mucha imagen de árbol de vidrio esmerilado y a veces árbol en brote también, como se ve ahí que está mostrando Silvia, es mucho más inflamatoria y no tan fibrótica, y entonces sí tiene mejor respuesta al tratamiento. Básicamente esas son las dos formas de presentación. Hay otras formas de presentaciones en la enfermedad intersticial pulmonar, pero estas son las dos más lejos, más predominantes en la esclerodermia. Y por supuesto la hipertensión pulmonar, que también hace a la morbi y mortalidad. Es un diagnóstico de hemodinamia, aunque nosotros siempre pedimos un ecocardio, por razones obvias, digamos, pero el ecocardio, cuando nos informan hipertensión pulmonar, se debe confirmar con un cateterismo
fundamentalmente para después optar con la medicación que sea más adecuada. Siguiente. ¿Y cuáles fueron los datos de laboratorio de nuestra paciente? Los datos de laboratorio que vienen es factor reumatoideo negativo y CCP negativo, que son los de artritis reumatoidea, un FAN 1 en 160 moteado, que sí tiene valor, ya tiene valor patológico, digamos, porque está por encima de un 80, anti-DNA y SM negativos, que son los más específicos de lupus, anti-RO y anti-LA, que son de lupus y de Sjögren, también negativos, todos los anticuerpos anticardiolipina, las 3 series que se hacen, que son antifosfolípidos, anti-beta-2 glicoproteína, inhibidor lúpicos, todos negativos, y el anticuerpo anti-RNP y el anti-SCL70, que son específicos de esclerodermia, también negativos. Sigamos. ¿Y cuál es el laboratorio que nosotros podemos esperar en un paciente con esclerodermia o podemos buscar? Aumento del eritro, por supuesto, anemia siempre, FAN positivo, que tiene la característica de ser, en la foto de la izquierda es el patrón centromérico y lo de la derecha el patrón nucleonar. Estos dos son, digamos, si nosotros tenemos un FAN positivo a títulos por encima de un 80, con alguno de estos patrones, sobre todo con patrón centromérico, les diría que es casi patognomónico de la patología, así que es muy importante. En el caso de la paciente no era así. Los 2 anticuerpos que más pedimos, que son los más frecuentes, son el SCL70, que está en alrededor del 30% de los casos, y tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad para asociarse a enfermedad pulmonar, aunque tiene baja sensibilidad porque es un 30%. Y el anticuerpo anticentrómero, que es un poco más frecuente, alrededor del 50%, se asocia mucho a la esclerodermia con compromiso de piel, por supuesto, aunque puede estar presente cuando hay compromiso visceral también. Y también en una forma que se llama CRES, que después voy a mencionar una palabra sobre eso. Hay otros autoanticuerpos, sí, como está escrito ahí, el anti-Q, que es en formas mixtas, no lo pedimos mucho, el RNA-P3, cuando se asocia a malignidad, no lo pedimos mucho, pero sí el polimerasa 3, que tiene alguna asociación con enfermedad pulmonar y probablemente con compromiso renal también. No sé si se ve el artículo este que está a la derecha, es un artículo muy reciente, de hace poquito, y lo que hicieron fue tratar buscaron en 164 pacientes asociar los autoanticuerpos, estos dos, con la microangiopatía propia de esclerodermia. Y la conclusión del estudio es que hay una asociación entre estos autoanticuerpos y la microangiopatía. Ellos evaluaron microangiopatía con videocapiloscopía. Esto deja planteado la posibilidad de que estos 2 autoanticuerpos pudieran tener un rol patogénico, no solo diagnóstico, en la esclerodermia, aunque la duda surge porque no siempre están presentes. Sigamos. Y desde el punto de vista clínico, la forma de presentarse de la esclerodermia, hay una forma denominada preesclerodermia, donde encontramos fenómeno de Raynaud y a veces lesiones digitales, y puede haber un FAN positivo. Por supuesto, no hay lesiones en piel y no hay lesiones viscerales. La forma limitada tiene la característica que generalmente arrastra el antecedente de un Raynaud de varios años de evolución. Y la afección en piel es limitada, o en tronco, o en los miembros superiores o inferiores, pero es limitada. Y suele asociarse al anticuerpo anticentrómero. Es útil para el diagnóstico la capiloscopía porque la característica de la capiloscopía es diferente en la forma limitada a en la forma difusa. En la forma difusa, la aparición del compromiso de piel es generalizada, en tronco, en miembros. El fenómeno de Raynaud suele ser más reciente, no el antecedente de mucho tiempo de evolución.
por supuesto que hay mucho más compromiso visceral. El esquemita que está arriba muestra la difusa como hay compromiso visceral prácticamente siempre, y se asocia más al anticuerpo anti-SSL70. Con respecto a la esclerodermia sin esclerodermia, el fenómeno Raynaud puede estar o no, no hay afección de piel, sí hay afección visceral y el FAN suele ser positivo. Por lo tanto, es más difícil el diagnóstico de la esclerodermia sin esclerodermia, pero es para pensarlo por lo menos en esta paciente. Hay una forma que se llama CRES, que tiene la característica de que tiene calcinosis, Raynaud, compromiso de esófago, esclerodactilia, telangiectasia, y generalmente acompaña a un compromiso de piel difusa. Ese esquemita de la derecha, de un muñequito tipo Michelin, es un score que se llama score de Rodman, que nosotros lo usamos mucho, porque es un score para control de evolución de piel. Digamos, está dividido en áreas, lo que se toma en cuenta es la induración de la piel, leve, moderada o extrema, se le da un valor de 1, 2 y 3 a cada sector, y se suma. Entonces uno evalúa al paciente después de una cierta cantidad de tiempo y ve si el Rodman está avanzando o no está avanzando. Y es importante porque a veces nos ayuda a tomar decisiones en algún cambio en el tratamiento. Sigamos. Y planteamos en esta paciente la posibilidad de que fuera una enfermedad mixta de tejido conectivo. La enfermedad mixta de tejido conectivo fue descrita en el año, no sé, 75, por ahí, antes de los 80, y se describió como una enfermedad con componente de esclerodermia, de polimiositis y de lupus, que tenía muy buena respuesta a los corticoides y que nunca tenía compromiso visceral. Pero en los últimos años ese concepto cambió, porque se ha visto que la esclerodermia no siempre responde a los corticoides y muchas veces tiene compromiso visceral, a veces severo. Hay diferentes criterios diagnósticos, nosotros generalmente usamos ese que está escrito, que está por encima, que es el de Alarcón-Segovia, donde se considera que hay esclerodermia cuando hay un criterio serológico, que es el anticuerpo anti-1-RNP a títulos altos, o por lo menos 3 de los criterios clínicos, que son el edema en las manos, la presencia de artritis, la presencia de aterosclerosis, esclerodactilia y la presencia de Raynaud. Lo que está a la derecha es una publicación de la Sociedad Argentina de Reumatología, de un trabajo hecho en 28 pacientes. Imagínense que no hay muchos pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo, donde se vio que los síntomas más frecuentes eran el edema de manos, 93%, Raynaud, 89%, artritis, 89%. Pero, fíjese el compromiso de pulmón, que está en la mitad de la tabla, 50%, y compromiso renal, 15%. O sea que el concepto de que la esclerodermia, de que la enfermedad mixta del tejido conectivo nunca hacía compromiso visceral, verdaderamente cambió, porque puede afectar pulmón, puede afectar el riñón. Siguiente. Y lo otro que mencioné al principio, lo de la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, en realidad se califica esto cuando hay algunos síntomas, pero no alcanza para definir un diagnóstico. El fenómeno de Raynaud, la presencia de artralgias, pero tiene una característica, y es que acá sí no hay compromiso renal y ni tampoco hay compromiso pulmonar, así que el diagnóstico de enfermedad indiferenciada de tejido conectivo en este caso queda descartado. Siguiente. Bueno, no sé si Silvia querés que mencione estas dos diapos de tratamiento, lo dejamos para el final y seguimos con el caso, como vos me digas. Quieras. Bueno, si querés dejamos para el final. Sí, solamente mencionar que a esta paciente, desde el punto de vista digamos, de confirmar diagnóstico,
lo que está pendiente, que no está hecho todavía, es la capiloscopía no está hecha porque la paciente fue dada de alta y está en diálisis, así que ha sido complicado. Un ecocardio para evaluar hipertensión pulmonar, tiene hecho uno previo, pero hay que hacerlo. La posibilidad de hacer una biopsia renal y repetir los autoanticuerpos, sobre todo ver si algunos de los que eran negativos se hacen positivos y tratar de hacer una antipolimerasa 3. Eso es lo que está pendiente con esta paciente. Perfecto. Yo pararía ahí, digamos, si después quieren mencionamos algo del tratamiento, pero pararía ahí. ¿Listo entonces? Sí, sí. Bueno, vamos a aprovechar toda la discusión que hizo el doctor Báez y vamos a tomar nosotros especialmente, en esta segunda parte de la charla, le vamos a dar un enfoque desde el punto de vista nefrológico, ¿sí? Siempre en este contexto que nos ha dado el doctor, que yo creo que ha sido muy facilitador para poder hacer los diagnósticos y poder discutir otros también, ¿por qué no? Hablando un poco del cuadro clínico de la paciente, nos volvemos al ingreso de la paciente y vamos a pensarla desde el punto de vista nefrológico. Ingresa con una hipertensión arterial severa, con insuficiencia respiratoria, requerimientos de oxigenoterapia y oligoanuria. El laboratorio de ingreso estaba severamente anémica, este hematocrito es posterior a recibir transfusiones, las plaquetas estaban levemente disminuidas, una creatinina de 1.8 con una urea muy alta, un laboratorio, un equilibrio ácido-base que nos mostraba que había una leve acidosis metabólica, pero con un pH normal, probablemente por una alcalosis respiratoria asociado a su cuadro respiratorio, debe haber estado hiperventilando, con un hepatograma normal, una LDH normal, un lactato normal, y acá vamos a prestar atención a la orina. Tenía una orina sin proteinuria, sin microhematuria y sí con leucopiosituria. La TAC de tórax mostraba un derrame pleural bilateral moderado, hablaba de cardiomegalia y hablaba de derrame pericárdico. Otro de los datos que nos dio esa tomografía de tórax era que habían medido el diámetro de la arteria pulmonar y estaba dentro de valores normales, mientras que la rama principal de la arteria pulmonar derecha estaba discretamente aumentada de tamaño. Los diagnósticos de ingreso de reumatología ya el doctor los acaba de describir. Pasaron 3 días, la paciente seguía oligoanúrica con una diuresis menor a 300 mililitros por día, con signo de sobrecarga de volumen y sin respuesta a los diuréticos de ASA que se habían dado a dosis alta. Nefrología propone el diagnóstico de una glomerulonefritis rápidamente evolutiva versus una nefropatía asociada a enfermedad hematológica, por lo cual solicita proteinuria de Bence-Jones y de acuerdo al glomerulonefritis rápidamente evolutiva, indica pulso de metilprednisolona, que no se realizaron porque estaban esperando el resultado del urocultivo que finalmente vino positivo a Klebsiella, con hemocultivos negativos e inició tratamiento con ciprofloxacina. El tamaño renal era normal y las vías excretoras eran normales. El proteinograma por electroforesis, para adicionar otros datos más, tenía hipoalbuminemia, hipergamaglobulinemia policlonal,
la paciente inicia terapia sustitutiva renal, que continúa hasta la fecha, se transfunde, y el frotis que le realiza el hematólogo no mostraba alteraciones. Bueno, acá nos vamos a parar frente a una paciente que llega en oligoanuria, insuficiencia respiratoria, y como siempre, los diagnósticos más importantes es si la paciente padece una insuficiencia renal aguda o si es una insuficiencia renal crónica, en un contexto que ya sabemos que padecía una enfermedad del colágeno. Respecto de si es aguda o si es crónica, nosotros sabemos que es muy difícil saberlo, porque si nos vamos a guiar por la historia clínica, lo que sí sabemos que esta paciente tenía un padecimiento crónico. Desde el año 2013 había sido evaluada por el doctor Báez con una enfermedad del colágeno, una enfermedad fundamentalmente articular, y no había otros datos que nos indicaran si la paciente tenía una insuficiencia renal previa o no. Tampoco sabemos si estaba hipertensa, pero sí sabemos que los riñones tenían tamaño normal, y a veces tampoco la ecografía nos ayuda en este sentido, porque muchos pacientes con enfermedad glomerular tienen riñones de tamaño normal. Así que bueno, realmente los diagnósticos entre insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica no eran muy fáciles de hacer en el momento de que la paciente ingresa. Como diagnósticos diferenciales, quiero tener en cuenta, en primer lugar, la hipertensión maligna, que ahora la vamos a retomar, que puede ser de origen renal. Una glomerulonefritis primaria o secundaria puede dar hipertensión maligna, pueden ser de causa endocrina, puede tener una estenosis de la arteria renal, y tomando el diagnóstico del doctor Báez, que es la esclerosis sistémica difusa, pensar en dos posibilidades asociadas a esta patología, que tuviera una crisis renal esclerodérmica en primer lugar, y en segundo lugar una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, ANCA positivo, asociado a la esclerosis sistémica. La otra posibilidad, que deben haber tomado en cuenta los médicos que la vieron en el momento de los nefrólogos, es que tuviera una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, probablemente asociada a una enfermedad del colágeno. Creo que todos, al momento de recibir la paciente, pensaron por la historia que tenía una enfermedad del colágeno. Probablemente pensaron que tenía un lupus, y si no era un lupus, nosotros tenemos que la enfermedad mixta del tejido conectivo, como vimos recién que el doctor nos acaba de decir, puede tener compromiso renal y también puede asociarse a glomerulonefritis rápidamente evolutiva, como ya vamos a ver. La otra posibilidad es que tuviera una enfermedad renal crónica. Nosotros sabemos que las glomerulonefritis crónicas se presentan a veces así, de esta manera, en forma terminal. El paciente necesita diálisis y resulta que tiene una glomerulonefritis no diagnosticada, dentro de las cuales la que más hipertensión da es la glomerulopatía por IgA. No voy a tener en cuenta el riñón asociado a discrasia de células plasmáticas, que fue uno de los diagnósticos, porque creo que es poco probable en todo este contexto clínico y en todo este contexto facilitador que el doctor Báez nos dio al momento del ingreso a la paciente. Nos dije, esto tiene una enfermedad que creo que puede ser o una enfermedad mixta del tejido conectivo o una esclerosis sistémica. La otra posibilidad es que tuviera una necrosis tubular aguda, que nosotros a veces la vemos asociada a pacientes que toman antiinflamatorios, una nefritis tubulointersticial, la paciente venía tomando probablemente antiinflamatorios por los dolores articulares, que no sabemos si los tomaba o no, y vamos a jerarquizar el rol del tabaco, ya que sabemos que es un factor de riesgo de progresión de la enfermedad renal, sobre todo en nefropatía diabética, en lupus, en vasculitis y en cualquier glomerulopatía que tuviera la paciente, a la cual hay que sumarle la enfermedad vascular que produce el tabaco en sí. Vamos a tomar en primer lugar la hipertensión arterial maligna. Si nosotros miramos esta paciente, pensémosla
en que podría tener una hipertensión maligna. Nosotros sabemos que el paciente puede llegar con una severa hipertensión, el oligoanuria y con requerimiento de diálisis, aunque la causa no sea una enfermedad renal que esté provocando la hipertensión maligna. ¿Cómo definimos nosotros la hipertensión maligna acelerada? Se define como la aparición de cifras muy elevadas de presión arterial, generalmente con tensiones arteriales diastólicas por encima de 120 milímetros de mercurio y sintomáticas acompañadas o de papiledema o de fondo de ojo muy patológico. La gravedad del cuadro de la hipertensión maligna está relacionada a la afección vascular, que puede aparecer a nivel renal, cerebral, cardiológico y puede asociarse con microangiopatía trombótica y riesgo de muerte. Fijémonos, cuando nosotros pensamos hipertensión arterial maligna, siempre pensamos en una causa secundaria, pero hay un porcentaje que puede asociarse a hipertensión esencial. Personas que no han recibido nunca un tratamiento o que no han seguido el tratamiento indicado pueden terminar en esta patología. Dentro de las hipertensiones arteriales secundarias vamos a darle importancia al feocromocitoma, el lupus, y acá vuelve a aparecer el lupus no solamente como causa de glomerulonefritis crónica, glomerulonefritis rápidamente evolutiva, sino como causa de hipertensión maligna. Y acá nos aparece la esclerosis sistémica, la panarteritis, la glomerulopatía por IgA y los consumos de tóxicos como por ejemplo la cocaína. La fisiopatología de la hipertensión maligna, independientemente de las causas de hipertensión que genera la hipertensión maligna, es que involucra el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los órganos diana, que son o el cerebro o el riñón, generan procesos isquémicos de mayor o menor magnitud, y si la isquemia está comprometiendo la microcirculación renal, produce sobreproducción de renina como mecanismo protector para asegurar la perfusión renal, con el consecuente aumento de la presión arterial amplificando el proceso. Fíjense que hasta el 50% de los casos de hipertensión maligna acelerada produce afección renal. Muchas veces deterioro mínimo, pero muchas veces deterioro severo y hasta irreversible, llegando a una insuficiencia renal crónica terminal. La forma de presentación puede ser como una insuficiencia renal aguda, como podría haber sido esta paciente. El diagnóstico se realiza por biopsia renal, es el gold standard, que es la evaluación de la parte vascular del riñón, que es la aparición en las arteriolas de las arterias en catáfilas de cebolla, que es la auténtica definición de nefropatía hipertensiva maligna con necrosis fibrinoides de las paredes de las arteriolas renales. En este sentido, me paro y digo, esta paciente le falta tener un fondo de ojo para evaluar cuál es el estado de las arterias del fondo de ojo, evaluar el ecocardiograma, como dijo el doctor, para tratar de ver cuál era la magnitud del derrame pericárdico, cuál era el derrame pericárdico, qué efecto estaba provocando, probablemente produciendo hipoperfusión renal, no sabemos, agravando todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, para medir la presión en la arteria pulmonar, un ecodoppler renal, porque dijimos que una estenosis de la arteria renal puede ser la causa de una hipertensión maligna, quiere decir que nos estaría faltando algunos datos más, a los cuales le sumo que después vamos a hablar, y algún estudio endocrinológico, si no tuviéramos, como en este caso, el diagnóstico y el antecedente y el enfoque que ya le ha dado el doctor Báez a este caso, que ya nos hace pensar que la causa de base de esta enfermedad es una enfermedad reumatológica. Y si vamos a pensar como pensaron probablemente los médicos nefrólogos que la recibieron, pensaron probablemente que la paciente tenía un lupus, porque tenía un padecimiento de enfermedad articular, tenía hipertensión arterial, tenía insuficiencia renal, que no es poco,
Y nosotros, de acuerdo a la clasificación, según el EULAR, que es la clasificaciones europeas y americanas del año 2019, nosotros tenemos los criterios de entrada para clasificar un lupus, que es el ANA positivo en más de 1,80, en este caso la paciente tenía 1 en 160, y cuando está presente, aplicar los criterios adicionales para lupus, que serían estos los criterios adicionales, pero fíjense que dice, para aplicar los criterios adicionales, no contabilizar como criterio si hay otra explicación más probable que el lupus. En este caso, la paciente tenía una historia que nos hacía pensar por el cuadro clínico que tenía o una esclerodermia o una enfermedad mixta del tejido conectivo, lo cual lo dejaba el lupus en otra posición. Entonces, para hacer diagnóstico de lupus, tenemos que tener los criterios de lupus, algunos de los cuales probablemente los compartía, tenía derrame pericárdico, tenía afección articular, pero que eran explicados por otra patología más probable. No tenía sedimento patológico, no había proteinuria, los complementos eran normales, el anti-DNA y el anti-SM eran negativos, y esto quiero recalcar, que cuando nosotros pensamos que un paciente tiene una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, nosotros al paciente lo dializamos, lo compensamos y tenemos que tratar de hacer la inmunosupresión lo antes posible porque estamos perdiendo tiempo. Entonces, este es un dato importante para tener en cuenta. Como el doctor Baez recién dijo, la enfermedad mixta del tejido conectivo es otra posibilidad. Las manifestaciones clínicas iniciales son muy inespecíficas, ¿sí? Con el PAN positivo, fenómeno de Raynaud, el compromiso articular es bastante importante, acá tenemos el anti-RNP, el Raynaud, pero en general, como el doctor recién mostró, el compromiso renal no es de jerarquía y vimos que hasta un 13% podía tener algún grado de enfermedad renal. Si nosotros tomamos la enfermedad mixta del tejido conectivo y miramos cuáles son las glomerulonefritis que más frecuentemente pueden tener, se asocia nefropatía membranosa en un porcentaje, glomerulonefritis mesangial, membrano proliferativo, y si hay una evolución larga de la enfermedad mixta del tejido conectivo, a veces aparece amiloidosis con compromiso renal secundario. La enfermedad mixta del tejido conectivo puede aparecer como una glomerulonefritis pausinmune, porque a veces se puede asociar a ANCAS, aunque es muy rara y hay pocos casos en la literatura. Fíjense que la forma más común de enfermedad mixta del tejido conectivo y compromiso renal es la parte de la vasculopatía renal, que se asocia muchas veces a hipertensión y se presenta muchas veces como hipertensión maligna, volvemos a hablar de hipertensión maligna, y a veces como crisis renal esclerodérmica. Y finalmente me voy a referir a lo que creo que la paciente tiene, coincido con el doctor Baez, creo que es una esclerodermia, le faltarán algunos datos más que habrá que completar, y para ello me quiero referir a la esclerodermia y la enfermedad renal. Los pacientes con esclerosis sistémica presentan un 50% compromiso renal, evidenciado por proteinuria leve, creatinina algo elevada e hipertensión arterial, con un pronóstico bastante bueno, mientras que las autopsias, hasta un 80% de los pacientes con esclerodermia pueden tener algún tipo de compromiso renal. Sí le dan importancia a los fenómenos prerrenales que pueden estar complicando a estos pacientes, como la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardíaca derecha, el uso de DAINE, son pacientes con padecimientos crónicos que toman corticoides, DAINE, y el uso de diuréticos en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que pueden provocar enfermedad renal prerrenal. También vamos a darle importancia, como dijo el doctor Baez, a todas las enfermedades gastrointestinal que se asocia a la esclerodermia, que hasta oclusión intestinal, malabsorción, y esto también pueden ser causa de origen prerrenal. Raramente la esclerodermia produce proteinuria nefrótica. Y nos vamos a referir a este trabajo del Journal del año 2005, el Journal de Reumatología, donde ellos tomaron
durante 21 años hicieron un seguimiento de 675 pacientes en la Universidad de Pittsburgh y evaluaron en pacientes con esclerodermia difusa cuál era el compromiso renal que tenían, y encontraron que casi un 50% no tenía nada. Los siguieron durante mucho tiempo y encontraron crisis renal esclerodérmica, a la cual me voy a referir en un ratito, entre un 19 y un 20%. Muchos pacientes tenían azoemia transitoria, muchos eran de origen prerrenal, algunas proteinurias asociadas al uso de D-penicilamina en estos pacientes, otras explicaciones que era el uso de antiinflamatorio, estaba dentro de este grupo. Había algunos pacientes con hipertensión y muchos tenían azoemia no explicada. ¿Qué concluyen ellos en este trabajo de reumatología? Dice que los pacientes con esclerodermia difusa, sin crisis renal, rara vez tienen aumentos significativos de la creatinina y de la proteinuria, que no puede explicarse por otras etiologías. Estos pacientes deben evaluarse cuidadosamente para detectar otras causas de enfermedad renal que no estén relacionadas con la esclerodermia. Y finalmente nos vamos a referir a la crisis renal esclerodérmica, que es lo que padeció, creo yo que padeció esta paciente, y que la llevó al estado actual. ¿Qué es la crisis renal esclerodérmica? Es una complicación poco común pero grave, ya dijimos que acontece en cerca del 20% de los pacientes, con alta tasa de mortalidad y progresión a la insuficiencia renal crónica terminal. Se caracteriza por un aumento repentino y marcado de la presión arterial por encima de 140/90 en los normotensos, y más de 30 milímetros de mercurio de la sistólica y más de 20 de la diastólica del nivel basal, asociado a insuficiencia renal oligoanúrica rápidamente progresiva. Antes era muy frecuente, ahora lo es menos por el uso amplio de vasodilatadores, ya que el paciente viene usando desde que empieza con el Raynaud, el uso de la nifedipina, de la amlodipina. Esto ha protegido a los pacientes, sin embargo hay un 10% que puede suceder con normotensión. La incidencia en la esclerosis difusa, de la crisis renal esclerodérmica, como dijimos recién, es cerca del 20%, y en los pacientes con anti-RNP positivo hasta un 33%. Acá vemos lo que les explicaba recién con una disminución de la incidencia. La crisis renal esclerodérmica, como dijo recién el doctor Báez, se puede asociar a microangiopatía trombótica, hasta en un 50% de los pacientes. En esta paciente que tenía una anemia tan severa, y tenía 136.000 plaquetas, bueno, lo hablé con el hematólogo a ver si había alguna evidencia de microangiopatía trombótica, es decir, la presencia de esquistocitos en sangre periférica, que no se vio, pero tampoco tenía el aumento de la LDH o el descenso de la aptoglobina. ¿Cuáles son los predictores de crisis renal? Los predictores son que aparezcan los primeros 4 años del inicio de la esclerodermia. Quiere decir que la crisis esclerodérmica puede aparecer en general en un porcentaje alto en pacientes que inician la enfermedad, no en los que llevan muchos años de enfermedad. Y fíjense que se asocia a anemia, a derrame pericárdico e insuficiencia cardíaca congestiva, que son los de mayor riesgo de desarrollar crisis renal esclerodérmica. La rápida progresión, el engrosamiento de la piel durante el año anterior a la aparición de la crisis renal es un predictor y se ha detectado en 44% de los pacientes que lo padecían. La asociación al autoanticuerpo, que ya lo nombramos recién, las contracturas de grandes articulaciones, la presencia de roces de tendones y la dilatación miocárdica. Podría ser que el agrandamiento del corazón, la presencia de derrame pericárdico, podrían ser desencadenantes por producir hipoperfusión renal. Esa sería una de las demostraciones.
Y por el contrario, las anomalías urinarias, que un paciente tenga una creatinina levemente aumentada, no sería un factor predictor del desarrollo de crisis renal. Respecto de la fisiopatología de la crisis renal en la esclerodermia, nosotros sabemos que la lesión típica es la piel de cebolla de la íntima, ahora lo vamos a ver. Se piensa que puede haber un fenómeno de Raynaud renal, que es lo que está descrito desde hace muchos años, y que es más frecuente en épocas invernales. Y sí, lo que se sabe que hay una reducción del flujo cortical renal, ¿sí? Y que hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con hiperplasia del aparato justaglomerular, que hace que la presión se descontrole, como dijimos recién, el aumento desmesurado de la renina. Y los factores que podrían sumar podrían hacer la reducción del flujo sanguíneo renal por alguna causa, la presencia de alguna infección, la deshidratación, alguna arritmia, la insuficiencia cardíaca congestiva, y como vamos a ver ahora, el uso de cocaína, de ciclosporina, que es un inhibidor de la calcineurina, y los corticoides. Los corticoides pueden desencadenar una crisis renal esclerodérmica. El uso de corticoides a dosis media a alta, mayores de 15 miligramos, en los 6 meses previos, es un predictor sobre los controles que no lo usaban, incluso en formas normotensivas. El 60% de los pacientes con crisis renal esclerodérmica habían sido expuestos a corticoides. Esto, bueno, ahora prácticamente se usa dosis mucho más bajas para el control de estos pacientes. No se sabe muy bien cuál es el rol del corticoide en el desarrollo de la crisis renal esclerodérmica. La endotelina 1 podía estar involucrada como un factor circulante, que está aumentada tanto a nivel circulante como aumentados los receptores de la endotelina en las biopsias renales de pacientes. Y también podría tener algún factor, la prostaciclina, que nosotros sabemos que es un vasodilatador, que previene la agregación plaquetaria y es un potente vasodilatador, y los corticoides podían reducir la prostaciclina, aumentar la presión arterial y producir alguna retención de los líquidos corporales que podrían favorecer el desarrollo de la crisis renal esclerodérmica. Respecto de la biopsia renal de los pacientes, cuando nosotros sospechamos una crisis renal esclerodérmica, la biopsia renal es sistemática. ¿Para qué nos sirve? Si ya tenemos el diagnóstico para evaluar, o sospecha fuerte de que sea una crisis renal esclerodérmica, nos va a evaluar el pronóstico. Y en las formas atípicas, ante la duda de que lo sea, es una forma de tener diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Se pueden encontrar infartos renales visibles y hemorragias subcapsulares, ¿sí? Las lesiones más importantes se ven en las arterias medianas, las interlobulillares y arcuatas. Se ve engrosamiento de la íntima está engrosado, aumento de la proliferación tanto de las células endoteliales como las células del músculo liso, hay hiperplasia, hay depósito de glicoproteínas y mucopolisacáridos, puede haber necrosis fibrinoides. Ustedes saben que la necrosis fibrinoide es un patrón morfológico de necrosis del colágeno intersticial, donde se ve un material eosinófilo amorfo, similar a la fibrina, y que se produce tanto en patología inflamatoria como no inflamatoria. La necrosis fibrinoide se puede ver en lupus, se pueden ver en vasculitis, y se puede ver en la crisis renal esclerodérmica. Las arterias, una característica bastante definitoria de la crisis renal esclerodérmica es que la fibrosis a veces compromete la adventicia, es periadventicial, a diferencia, por ejemplo, como dijimos hace un rato, de la hipertensión arterial maligna, que también puede tener muchos de estos datos que le estoy mencionando en la anatomía patológica, pero en general no tiene fibrosis periadventicial. Si hablamos de una patología inflamatoria como la vasculitis, vamos a encontrar que puede haber algún linfocito, células mononucleares, que en este caso no se ven. Hay disrupción
de la lámina elástica interna, que está por dentro de la lámina elástica interna, está entre el músculo, por adentro del músculo, y en las fibras de colágeno que invaden toda la zona toda la zona de la submucosa. El glomérulo de la crisis renal esclerodérmica es un glomérulo exangüe, un glomérulo reducido en tamaño, de aspecto subnormal, isquémico. Puede haber engrosamiento o duplicación de las membranas basales, puede haber alguna acumulación de algún material eosinófilo que pueden ser trombos de fibrina, y puede haber lesiones de microangiopatía trombótica o mesangiolisis en algunos casos. El aparato justaglomerular es prominente, puede haber hiperplasia, y podría llegar a haber algún depósito de inmunoglobulina o de complemento. Las alteraciones histopatológicas del riñón en pacientes con crisis esclerodérmica o con esclerodermia son similares a las de hipertensión maligna, con la diferencia que le dije recién, que podría tener más esclerosis periadventicial. Desde el punto de vista fisiopatológico ya dijimos que está aumentada la endotelina 1, que tiene efecto a nivel glomerular, produce proliferación de las células mesangiales, aumento de la matriz mesangial y glomerulosclerosis, a nivel podocitario, proteinuria y disrupción citoesquelética, a nivel tubular, inflamación y fibrosis, a nivel de los brazos, trombosis y vasoconstricción con disfunción endotelial, que a su vez empeora, produce aumento de la angiotensina 2 y desencadena la crisis renal esclerodérmica. Acá en este caso vemos, bueno, que la patogenia es múltiple, ¿no es cierto? Tenemos proliferación, dijimos recién, podría haber un agente desconocido que puede ser la endotelina 1, más factores plaquetarios que producen reducción del flujo sanguíneo arterial, producen hipertensión maligna, aumento de la renina-angiotensina, y a los cuales hay que sumarle algunos otros factores que pueden desencadenar, como dijimos recién, producir más vasoespasmo, que son todos los casos de reducción del gasto cardíaco, como la insuficiencia cardíaca, alteraciones hormonales, hipotensión, distintas otras causas que podrían propiciar el desarrollo de la crisis esclerodérmica. Bueno, me parece que esta es la última. Sí, quería contarles que, fíjense, que la crisis renal, la esclerodermia, puede asociarse a anticuerpo anti-MPO, o sea, anticuerpos ANCA positivo. ¿Qué sería eso? El desarrollo de una insuficiencia renal aguda, sin o con poca hipertensión arterial, con un cestrato de vasculitis, ANCA, positividad anti-MPO. Nosotros sabemos que los ANCA se ven en mucha patología reumatológica y muchas veces se ven en pacientes con esclerodermia. Sin embargo, para que haya una vasculitis, tiene que haber enfermedad progresiva, rápidamente progresiva, con probablemente normotensión, actividad de renina plasmática renal, que descartaría la crisis renal esclerodérmica, y con a veces la aparición de vasculitis, signos vasculíticos y semilunas. O sea, que puede asociarse la esclerodermia a rápidamente evolutiva, ANCA positiva, anti-MPO. Pero también hay que tener en cuenta que hay casos, por ejemplo, que se asocia a la exposición laboral del sílice, y que muchos pacientes que tienen exposición al sílice tienen anti-MPO positivo, y pueden también hay asociación entre esclerodermia y exposición al sílice. Pero bueno, estos serían casos específicos donde el desarrollo de la enfermedad es ya una glomerulonefritis ANCA positiva en el contexto de una enfermedad, de una esclerodermia difusa, en general difusa. Bueno, acá tenemos los criterios propuestos para el diagnóstico de la crisis renal esclerodérmica.
Yo creo que esta paciente tuvo una crisis renal esclerodérmica en el contexto de una esclerodermia. Como dice el doctor Weiss, hay que terminar de hacer diagnóstico, habrá que esperar nuevos marcadores, la capilaroscopía, probablemente hay que hacer una manometría esofágica, no sé, Roberto, bueno, ya lo mencionó, las cosas que nos quedarían pendientes para completar el diagnóstico. Así que bueno, acá les presento la bibliografía y no sé si alguien quiere hacer preguntas. Roberto, si quería hacer una consideración más que nos venga muy bien para este caso. No, lo único por ahí agregar que en este caso hay una diapo de tratamiento, pero no hace falta que los pase, solamente comentar de que por un lado siempre el enfoque del tratamiento de la esclerodermia está en lo que es Raynaud, hipertensión pulmonar, con todos los vasodilatadores, nifedipina, inhibidores de 5-diesterasa, Bosentan y lo pro, bueno, en realidad depende de la severidad de cada cuadro. Exacto. Y por otro lado, todo lo que sería el tratamiento de la autoinmunidad, que en realidad lo que determina mucho qué elegir es si hay un compromiso o no intersticial pulmonar. Cuando los pacientes tienen compromiso intersticial pulmonar, estamos usando micofenolato y en los últimos tiempos se han empezado a usar inclusive hasta rituximab y tocilizumab, aunque esto es muy nuevo, pero ciclofosfamida siempre se usó, hoy en día casi se opta más por micofenolato porque parece tener mejor efectividad y tiene menos efectos adversos. Y la tercera pata, digamos, del tratamiento, fuera de los vasodilatadores y tratamiento de autoinmunidad, es los antifibróticos, digamos, Claro. ¿no? Que son, yo no tengo mucho manejo, pero es la pirfenidona y el nintedanib, que lo manejan más bien los neumonólogos. Y cuando las patologías esclerodérmicas son sin compromiso visceral, que es piel o articulaciones, bueno, usamos hidroxicloroquina, metotrexato. La depenicelamina también se usa sobre todo para piel, aunque yo creo que es más efectivo el metotrexato. Y siempre, bueno, todo lo que es soporte no solo del compromiso digestivo, con inhibidores de bomba, prokinéticos. Un aspecto que en las guías argentinas de tratamiento de esclerodermia está remarcado, es el soporte psicológico de estos pacientes, porque es una enfermedad crónica de baja respuesta en general al tratamiento, progresiva y con un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes. Claro que sí, sí, sí. Bueno, por último, a mí lo que me quedaría decir desde el punto de vista renal, que como ya dijimos nosotros, un paciente con una insuficiencia renal que no sabemos si es aguda o crónica, que se desarrolló en un contexto de una enfermedad reumatológica y que dio una severa insuficiencia renal con requerimiento de terapia sustitutiva renal, merece un diagnóstico, y el diagnóstico, como siempre, el gold standard es la biopsia renal. Para que todos sepamos, cuando uno sospecha una rápidamente evolutiva, hay que instaurar rápidamente un tratamiento en base a corticoide y ciclofosfamida. En este caso, bueno, no se hizo porque se esperó que se hiciera el diagnóstico y el tratamiento de una presunta infección urinaria. Yo una de las cosas que, Roberto, que quisiera que vos remarcaras ahora, es a veces a que nosotros nos esperamos innecesariamente cuando pensamos, no digo que sea este el caso, porque en este caso no lo hubiese hecho muy bien, si es una crisis renal esclerodérmica, haberle hecho bolos de corticoides. Pero sí que uno cuando lo piensa, lo tiene que hacer y no podés estar esperando 15 días. Sino, bueno, se inicia la terapia dialítica, tiene un sedimento patológico, hace pensar que es una glomerulonefritis, pensamos que es una rápidamente evolutiva, hay que instaurar el tratamiento rápidamente, porque se pierde mucho tiempo.
Esta paciente Sí. creo que todavía a la fecha de hoy no tiene biopsia renal. Y con respecto al tratamiento, yo mencioné al pasarlo, al inicio, lo de la ventana de oportunidad, aunque probablemente la paciente en ese momento hubiese estado iniciando, no una artritis reumatoidea, sino una esclerodermia, lo que pasa es que no permitió hacerle el seguimiento como para definirlo. Pero la ventana de oportunidad es eso, es iniciar un tratamiento lo antes posible para evitar progresión y daño también. Y con respecto a los corticoides, bueno, acá no, inclusive cuando se planteó, yo no planteaba no hacer bolo de corticoides justamente por este miedo, pero en general, en las patologías del colágeno, siempre es conveniente empezar con bolo, no solamente en los casos graves, y la razón es por el mecanismo de acción de los corticoides que tiene una vía genómica y una vía no genómica. Y la vía genómica que necesita para tratar, que es lo que el efecto de la prednisona, por ejemplo, tarda en hacer efecto. En cambio, la vía no genómica necesita dosis altas, necesitaría más de 100 miligramos de prednisona para hacer utilizada esa vía, pero es de efecto inmediato. Entonces, empezar con pulsos no altos, de 500 miligramos, o DEXA, que también utiliza esa vía, es razonable, dirían la mayoría de las patologías del colágeno, por lo menos al inicio. El problema es cuando es una esclerodermia, justamente, por el riesgo de crisis renal. Pero muchas veces hay que tomar la decisión de tratar sin tener totalmente confirmado el diagnóstico. Exacto, exacto. Y a veces se espera ante una posible infección. Yo creo que si uno tiene un sedimento patológico, tenés que hacer un urocultivo, pero empezar con tratamiento empírico, y si la paciente esperar a lo sumo 48 horas y largar con los corticoides. No sé vos qué pensás. Sí, vos decís puntualmente en esta paciente. No, pero yo digo porque a En veces general. uno a veces espera y espera que esto, que me parece que están los blancos altos, que está con la fiebre, bueno, obvio, si pensamos Yo- que hay una infección activa o si el paciente pensamos que tiene una sepsis, en ese caso sí, por supuesto, no haríamos el corticoide. Pero a veces si tiene una infección que uno piensa que la puede controlar con un antibiótico, esperar 48, 72 horas, que el efecto del antibiótico, bueno, empiece a hacer efecto y largar con los corticoides. No sé vos qué pensás al respecto. Mira, para mí la situación es así. Si es una enfermedad del colágeno, el lupus está a la cabeza de que te pone ante esta situación, ¿no? De tomar estas decisiones. Si es una enfermedad que uno tiene suficiente elementos como para decir esto es, empezar rápidamente, no solo con los corticoides, sino con inmunomodulación, con hidroxicloroquina o inmunosupresión. Y si la situación es de una enfermedad del colágeno con un proceso infeccioso severo, pero la enfermedad del colágeno está activo, lo que se debe hacer es empezar simultáneamente, inclusive con las dos cosas. Por supuesto que si la situación clínica permite hacer Claro, primero antibióticos mejor, pero claro. no hay que temer tratar una enfermedad del colágeno infectadas con lo que tenga que usarse. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, Robert, gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Gracias por tu participación, No, y al ojalá contrario. que si, bueno, nosotros nos queda hablar de lupus en un futuro, dentro Sí, de la glomerulopatía, así que por ahí te vamos a invitar de nuevo. sí, encantado. Mira, en este momento estoy haciendo un curso universitario de lupus que empezó a principio de año y ya está terminando, así que la verdad que siempre hay cosas nuevas Qué que uno le lindo. permite aprender. Perfecto, bueno, bueno. Ahí Lucrecia quiere hacer una pregunta. Está levantando la mano. Bueno, que la haga. Dale, Lucrecia. Hola, ¿cómo andan? No me equivoqué, Hola. Doc. Sigan nomás. Gracias, muy Ay, claro sí. todo, gracias, muy buena la Bueno, clase. Me un, equivoqué de abra- botón. un abrazo, Lucre. Muy Bueno, buenas las clases, Doc, como entonces, siempre. Un beso. gracias a todos, gracias a todos por estar Gracias. y porque esto se hace con todos y para todos ustedes, ¿sí?
Bueno, un abrazo. Gracias, Bueno. Robert. ¿Eh? No, Muchas gracias a vos, gracias. Silvia, Gracias, un doctor, y gustazo. gracias, Muchas doctora. gracias, Doc. Bueno, chao. Gracias, Bueno. Doc. Saludos a todos. Chao, Bueno, saludos a nos todos. vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias, Robert.